Sí, buenos días, niños. Bueno, pues vamos a retomar el seminario del santuario. Vamos a recordar desde los símbolos, porque no creo que esté muy fresco en la mente, pero ahorita lo vamos a traer fresco a la mente. Sí, les damos una cordial bienvenida a todos nuestros niños, desde el más chiquitín hasta el más grande. ¿Se acuerdan los símbolos que analizamos? El altar, ¿se acuerdan qué simbolizaba el altar del sacrificio? La cruz del Calvario, donde Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabía Dios que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario? Sí, sí sabía que iba a morir en la cruz del Calvario. En la fuente de bronce, el agua que contenía la fuente de bronce, ¿qué significaba? ¿Qué simbolizaba? El Espíritu Santo. Muy bien. El atrio o el patio, donde el Señor Jesús hizo todo aquí en esta tierra. En el atrio, ¿qué simbolizaba el atrio? Ya lo dije. La tierra, exactamente. La tierra simbolizaba el atrio, es decir, el evangelio en símbolos. El incienso, ¿qué simbolizaba el incienso? Obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, de parte de Cristo Jesús. Es decir, Jesús obedeció de manera perfecta y perpetua los 10 mandamientos, y eso es lo que le permite llegar a ofrecer su vida en sacrificio. El aceite, ¿qué simbolizaba? El aceite que utilizaba el candelabro, ¿qué simbolizaba? Tenía dos símbolos. Primero simbolizaba el Espíritu Santo, ¿y qué más? La lluvia tardía, las dos. Más adelante vamos a retomar el asunto de la lluvia tardía. Y el cordero, ¿qué simbolizaba el cordero? A Cristo Jesús. Y tenía dos funciones, ¿se acuerdan? El cordero tenía dos funciones. ¿Se acuerdan cuáles son? Número uno, como ofrenda. Tenía que ser, ¿qué cosa? Sin mancha, perfecta, sin contaminación, sin ningún defecto. La vida perfecta, de obediencia perfecta, perpetua de Cristo Jesús. Acuérdense. Y el segundo era como sacrificio. Es decir, aquí se van a complementar estos dos aspectos que más adelante los vamos a mencionar. La vida perfecta, de obediencia perfecta, perpetua de Cristo Jesús a los 10 mandamientos de Dios, y el derramamiento de la sangre como sacrificio, como ofrenda y como sacrificio. Se complementan y entonces nos dan a nosotros la oportunidad de la vida eterna. Muy bien, entonces el pan, ¿qué simbolizaba el pan? La vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios de parte de Cristo Jesús. Es decir, Jesús vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los mandamientos de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios y toda la voluntad del Señor. Y entonces ahí el Señor usa esos medios. Lo vamos a ver adelantito. Ok, ahora, ¿qué debimos aprender de estos símbolos? ¿Qué debimos aprender de estos símbolos nosotros? ¿Qué debimos aprender? Número uno, fíjense bien. Tanto el incienso como los panes se preparaban, eran un símbolo, se preparaban en el atrio, fuera del santuario, perdón, y eran un símbolo ¿de qué? De la justicia perfecta de Jesús, es decir, simbolizaban su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Entonces, el pan, dijimos, ¿y qué cosa? El pan, ¿y qué? Y el incienso. Entonces, el incienso y los panes eran un símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Eran preparados fuera del santuario, en el atrio. La vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, escuchen bien, por parte de Cristo como hombre desde su engendramiento. Es decir, Jesús, escuchen bien, Jesús no fue creado, Jesús decidió como Dios hacerse humano. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. No porque sea
o el primogénito, dice en otra parte de la Biblia, pero no porque sea el primero, el primer ser creado, no, sino que es el primero en su género, es decir, el primero en su género como Dios que decide hacerse humano y no hay nadie más, solamente Él. Entonces, ahora sí, escuchen, voy a repetir. Tanto el incienso y los panes, que eran símbolo de la justicia perfecta de Cristo, eran preparados, ¿dónde dijimos? En el santuario, en el atrio. La vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios por parte de Cristo como hombre, desde que fue engendrado hasta su crucifixión, fue preparado fuera del santuario celestial, es decir, aquí en esta tierra. Todo eso lo hizo Jesús en el atrio, en el patio. ¿Hasta dónde llegó Jesús en el atrio? Hasta el altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio simboliza ¿qué cosa? La cruz del Calvario. Y cuando Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario, llega simbólicamente solamente en esta tierra al altar del sacrificio. Ahora, de igual manera, el cordero debía ser sacrificado en el altar del sacrificio, en el atrio, lo cual apuntaba a Cristo Jesús, que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, todo está ahí bien claro, todo este asunto. Debimos aprenderlo a través de todos estos simbolismos. ¿Qué más debimos aprender a través de todos estos simbolismos? Tanto el incienso, a ver si se acuerdan, esto está bonito. Tanto el incienso como los panes y la sangre. ¿Cuántos elementos llevamos ahí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Incienso, panes y sangre. 3 elementos, escuchen bien. Tanto el incienso como los panes y la sangre eran ¿qué cosa? Eran medios o conductos, efectivamente, bien como dijo mi esposa, por los cuales los sacerdotes eran habilitados, es decir, se hacían aptos para qué. Límpiale la nariz, por favor. A ver si hay papel por ahí. Eran aptos para entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Sí, con ese. Entonces, para entrar al lugar santo o al lugar santísimo, ¿qué tenían que llevar el sacerdote o el sumo sacerdote? Tenía que llevar sangre, o tenía que llevar pan, o tenía que llevar incienso. Cualquiera de esas cosas que llevara lo hacía apto. ¿Por qué? Porque esos 3 elementos eran ¿qué cosa? Un medio que lo hacía ¿qué cosa? Apto. ¿Para qué? Para poder pasar o para poder entrar ¿a dónde? Al lugar santo o al lugar santísimo, cualquiera de esos 2 lugares. Entonces, si no llevaba ninguno de esos elementos, ¿podía entrar? ¿Debía entrar? No debía entrar. Sí podía, pero ahí quedaba, dijimos, cadáver, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucedía con el sumo sacerdote cuando oficiaba. ¿Cuántas veces oficiaba el sumo sacerdote al año? Una vez, en un día, una vez al año. Acuérdense, el sumo sacerdote es el que entraba, ¿hasta dónde? Al lugar santísimo. ¿Para qué llegaba ahí el sumo sacerdote? Ajá, para hacer la purificación del santuario, porque recuerden que todos los pecados se iban acumulando durante el año en el santuario. Y una vez al año había que purificar al santuario, Vamos a ver. Entonces, ahora, de igual manera, fíjense bien, así como, noten bien,
Así como los sacerdotes tenían estos tres elementos, ¿cuáles eran esos tres elementos? No te vayas a espinar la mano, ¿eh? Pan, incienso o sangre. Así como los sacerdotes o el sumo sacerdote tenían estos tres elementos que eran el medio que los hacía aptos para entrar al lugar santo o al lugar santísimo, también Jesús tenía algunos medios, también tenía sus medios que lo hacían apto para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Cuáles eran esos medios? Exactamente. El primer medio que el Señor utilizaba era su vida, ¿qué cosa? De obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos antes de llegar a ser sacrificado. Los 10 mandamientos de Dios antes de llegar a ser sacrificado. Es decir, el Señor antes de morir obedeció de manera perfecta y perpetua los 10 mandamientos de Dios. ¿Y cuál era el otro elemento que lo hacía apto para poder entrar al santuario, al lugar santo o al lugar santísimo? ¿Cuál era el otro elemento? No. La sangre. ¿La sangre de quién? Su sangre, su misma sangre de Cristo Jesús lo hacía apto. Era un medio que lo hacía apto para poder entrar ¿a dónde? Al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, ¿cuáles eran los dos medios que tenía Jesús que lo hacían apto para entrar al santuario, lugar santo y lugar santísimo? ¿Cuáles eran esos dos medios? Su sangre y su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Muy bien. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, pero ya Jesús acá viviéndolo. Ahora, vamos a seguir adelante. La justificación, escuchen bien, o la aceptación. ¿Se acuerdan que la ley nos pide 4 cosas, nos exige 4 cosas para ser justificados o para ser aceptados? ¿Se acuerdan que dijimos que ya estudiamos eso? Hoy te estamos recordando. Nos pide 4 cosas para ser justificados o aceptados. Muy bien, entonces escuchen bien. La justificación o la aceptación no es lo mismo que el perdón de pecados. Ahí va una pregunta. Para recibir el perdón de los pecados, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que haber? Ajá, el cordero, ¿qué cosa? ¿Qué tenía que hacer con el cordero? Ajá, pero ¿qué tenían que hacer con él? Matarlo, sacrificarlo, que derramara su sangre. Que derramara su sangre. Entonces, fíjense bien, la justificación, ¿qué cosa es la justificación o la aceptación? ¿Qué cosa es eso? Eso es la vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios que vivió Cristo Jesús. Esa es la forma como nosotros podemos ser aceptados por la santa ley de Dios o justificados. Pero para que haya perdón de pecados, el otro elemento, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dijiste tú? La sangre, la sangre, la sangre. Acuérdense, dos elementos. Por eso decimos, no es lo mismo la aceptación o justificación que el perdón de pecados. Para que haya perdón de pecados, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber sangre. Para que haya aceptación o justificación, ¿qué hizo Jesús? Vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, pero eso no es perdón de pecados. Son dos funciones diferentes. Ahora, escuchen bien. De hecho, el Cordero mismo tenía 2 funciones. Por eso Jesús era completo. Ofrenda y sacrificio. Como ofrenda debía ser perfecto y como sacrificio debía morir. ¿Qué le daba la perfección a Jesús como ofrenda? Su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. ¿Y qué le daba a Jesús
el estatus para perdonar pecados, para que haya perdón, su sangre, su sacrificio. Muy bien. Ahora, si la aceptación, fíjense bien, escuchen bien la declaración, para que pongan su mente ágil aquí. Si la aceptación fuera lo mismo que el perdón, no se hubiera necesitado incienso, ni panes, ni de la perfección del cordero, solo se hubiera necesitado la sangre. Ahí están las dos funciones, los dos elementos. Fíjense bien, si la aceptación fuera lo mismo, dijimos que el perdón no se hubiera necesitado ni el incienso, ni los panes, solamente se hubiera necesitado, ¿qué cosa? Sangre. Pero como no es suficiente, todo tiene que ser complementado, todo tiene que ir junto, entonces encontramos que esos dos elementos se complementan. Ahora, ¿se acuerdan cuáles fueran? ¿Qué cosas nos exige la ley para poder ser aceptados o justificados? Número uno, dijimos, ¿se acuerdan? 4 eran. Número uno, dijimos, una vida de obediencia perfecta y perpetua. Número 2, un carácter perfecto. Número 3, una vida justa. Y número 4, una naturaleza sin pecado. Si no teníamos esas 4, ¿qué pasaba? Entonces teníamos que morir la segunda muerte, la muerte eterna, la que desaparecemos para toda la vida. Ahora, escuchen, voy a leer esta declaración. La ley requiere justicia, es decir, obediencia. Una vida justa, un carácter perfecto. Esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, se hizo humano. Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿Jesús fue un ser creado? ¿Sí o no? No. El Señor, sí, el Señor se hace humano, pero no es un ser creado, como dicen algunos. Él, como Dios, decidió hacerse, ¿qué cosa? Humano, pero no es un ser, no es que nuestro Padre Dios lo haya creado y sea la primera creación, no. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida, ¿qué cosa? Santa, perfecta, de obediencia perfecta, perpetua a los mandamientos de Dios. Es decir, vivió una vida santa y desarrolló un carácter santo. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Ahí, miren, se los ejemplifico de la siguiente manera. Nosotros no podemos tener una vida de obediencia perfecta y perpetua. No tenemos un carácter santo. No tenemos una vida justa. No tenemos una naturaleza sin pecado. Pero entonces Jesús viene a nosotros y nos dice, mira, yo te voy a sustituir a ti. ¿Nos puede Jesús sustituir a nosotros? Sí. ¿Por qué nos puede sustituir? Porque Él sí tuvo una vida de obediencia perfecta y perpetua, porque Él sí tuvo una vida, un carácter santo, perfecto, porque Él sí tuvo una vida justa, porque Él sí tuvo una naturaleza sin pecado. Entonces, ¿nos puede sustituir? Claro que sí. Y además, porque Jesús, ¿qué cosa? Murió y derramó, ¿qué cosa? Su sangre por cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora, no se puede ofrecer obediencia, aquí ya vamos a entrar a lo nuevo, no se puede ofrecer obediencia perfecta. Tú me dices hasta qué hora, ¿sí? Porque ok. No se puede ofrecer obediencia perfecta para la demanda de Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ustedes no saben, ¿verdad? ¿Tú, Abby, te acuerdas qué dice? 6:23, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Es muerte.
Ahora, fíjense bien, escuchen bien. De igual manera, no se puede ofrecer obediencia, es decir, una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos ante Romanos 6:23. ¿Qué se puede ofrecer ante Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué se puede ofrecer? Se tiene que ofrecer la aceptación, que es una vida perfecta, perpetua a los mandamientos de Dios. Pero además se tiene que ofrecer sangre. La sangre de Cristo. Es decir, si estamos ante Romanos 6:23, no hay sangre, nosotros no recibimos perdón de pecados. Si solamente hay obediencia perfecta, no recibimos perdón de pecados. Ahora, fíjense bien, como tampoco se puede ofrecer sangre para la demanda de Romanos 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los que obedecen la ley. Se puede ofrecer sangre para lo que dice Romanos, ¿qué dijimos? 2:13. Para los que obedecen la ley, se puede ofrecer sangre. ¿Qué se está ofreciendo ahí? Los que obedecen la ley, ¿qué se está ofreciendo? Se está ofreciendo una vida de obediencia perfecta y perpetua. Es decir, pero recordemos que además de eso, para que esté completo, hace falta ¿qué cosa? La sangre. La sangre. Muy bien. Escuchen bien. Esto es bien importante. Estamos casi por terminar. La justificación o aceptación al perdón de pecados y el Espíritu Santo como lluvia temprana se deben obtener ¿cada cuándo? Todos los días, puede ser cada mañana, pero todos los días se debe de obtener, escuchen bien, la aceptación. ¿Qué cosa es la aceptación? ¿O la justificación? ¿Qué cosa es la aceptación o la justificación? A ver, no me dejen mal. La aceptación ante la ley es tener ¿qué cosa? Una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Todos los días debemos tener eso. Por lo tanto, todos los días tenemos que aceptar la vida de ¿quién? La vida de Cristo Jesús, porque Él la vivió así. Pero además, debemos de tener perdón. Debemos aceptar ¿qué cosa para tener perdón? La sangre de Cristo Jesús. Pero además también para mantenernos dentro de ese estatus, debemos recibir cada día ¿qué cosa? La lluvia temprana. La lluvia temprana. Tres cosas. Aceptación, perdón y lluvia temprana. Eso, ¿cada cuándo tenemos que recibirlo? Todos los días, todos los días. No es una vez y para siempre, ¿eh? Como explicamos anteriormente, tanto el incienso como la sangre eran medios, ¿se acuerdan? Eran medios que hacían apto ¿a quién? Al sacerdote o al sumo sacerdote, ¿para qué? Para entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces, de igual manera, la vida de obediencia perfecta y perpetua y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fueron medios para que Cristo comenzara a trabajar ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Se dan cuenta todo lo que tuvo que hacer Jesús para poder llegar al santuario celestial? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Vivir qué cosa? Una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos. Y además, ¿qué cosa?
derramar su sangre, ser sacrificado, derramar su sangre para que Él pudiera estar comenzando a oficiar en el santuario celestial. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de que resucitó, ¿a dónde se dirigió? ¿A qué lugar se dirigió? Al santuario. ¿Pero qué específicamente? ¿Qué lugar? El lugar santo. Directamente se fue Jesús cuando resucitó después de los 50 días, directamente después del Pentecostés, directamente se fue Jesús al lugar santo. Ahí fue recibido, acompañado por los ángeles. Ahí el Señor, nuestro Padre Celestial, le dio su trono, le entregó su potestad. Y entonces hubo una fiesta maravillosa en el cielo porque Jesús ya había cumplido la misión. Y después el Señor, de estar en el lugar santo, ¿hasta qué fecha estuvo Jesús en el lugar santo? Hasta 1844, porque el 22, de acuerdo a la profecía bíblica, el 22 de octubre, que acaba de pasar, de 1844, el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y desde ese momento el Señor está ahí. Y entonces ya vamos a terminar, porque ya vamos a pasar a otra parte importante en esta mañana. Vamos a dejarlo hasta ahí, niños, y recuerden lo importante que hemos estudiado, Despéjale ahí. Muy bien. Ahora sí le puedes dar, dale stop ahí el cuadrito. Correcto.